En este tema vamos a ver los carcinomas cutáneos no melanomas. Entonces empezamos un poco explicando las lesiones precancerosas. La lesión precancerosa más frecuente es la queratosis actínica. Las queratosis actínicas son muy frecuentes. Fijaros un poquito en la piel de vuestra gente, la gente mayor que está a vuestro alrededor, de vuestros padres, de vuestros abuelos, y son unas lesiones que aparecen donde ha habido mayor exposición solar. Son típicas en la frente, en cuero cabelludo, en las orejas, en el dorso de manos. Sobre estas zonas aparecen pues unas lesiones que son o unas plaquitas o pápulas eritematosas o hiperqueratósicas que son rasposas al tacto. O sea, son las queratosis actínicas que pueden degenerar en carcinomas malignos. Si estas lesiones están localizadas en la mucosa oral, se llaman queilitis actínicas. Lesiones precancerosas a nivel de la mucosa oral, queilitis actínicas. Cuando tenemos un carcinoma in situ, es decir, una displasia que ocupa todo el espesor de la epidermis, se llama enfermedad de Bowen. Esta displasia jamás va a sobrepasar la membrana basal. Cuando aparece este tipo de lesión en la mucosa del pene, se llama eritroplasia de Queyrat. Los tumores que tenéis que recordar de los tumores no melanoma son los carcinomas vasocelulares y los carcinomas epidermoides. Los carcinomas vasocelulares son de los más frecuentes de todo el organismo. Están relacionados con el sol, con la exposición solar. Vamos a explicar el tema de melanomas. Es muy importante el melanoma, no solo para el MIR, sino también pues, que lo tengáis muy en cuenta en vuestra práctica clínica. Todos sois médicos y pues, sobre todo los médicos de atención primaria, pero me da igual todos, aunque seáis radiólogos o aunque seáis inmunólogos, seáis de la especialidad que seáis, es importante que sepáis, por una parte, decirle a los pacientes los hábitos más saludables de no exponerse al sol a todas horas y tener una exposición indiscriminada, y por otra parte, para hacer el diagnóstico precoz de las lesiones que pueden ser potencialmente un melanoma, porque cuanto antes extirpemos la lesión, mejor pronóstico va a tener el paciente. Lo único que va a mejorar el pronóstico a día de hoy del melanoma es la extirpación precoz de la lesión. Y para extirparla precozmente, lo primero que tenemos que hacer es sospecharla. Entonces, ¿cuándo tenemos que pensar que una lesión puede ser maligna? Pues recordemos la teoría del ABCDE del melanoma. La A, ¿qué significa? La A significa asimetría de una lesión pigmentada. Cuando tenemos una lesión asimétrica nos tiene que poner alerta. Por otra parte, que una lesión pigmentada tenga bordes irregulares. Por otra parte, la C significa coloración. Cuando una lesión es heterocroma, tiene diferente coloración, también va a favor de que eso no sea muy bueno. Por otra parte, el diámetro. Cuando el diámetro es mayor de 0,6 centímetros o 6 milímetros, esto me hace sospechar también malignidad. Y por otra parte, la evolución de la lesión. Si el paciente me dice que antes no tenía nada sobre la piel y que de repente le ha aparecido, esto me debe hacer pensar en un melanoma. O también si tiene un lunar que de repente ha cambiado, se ha hecho más grande, se ha hecho más irregular, o se ha ulcerado, o le pica. Tenemos que recordar pues eso, el ABCDE para el diagnóstico precoz del melanoma. Cuando veáis una lesión así, si no sois dermatólogos, enviarla al dermatólogo, porque nosotros tenemos un instrumento especial que es el dermatoscopio, con el cual podemos ver muchos más patrones y podemos saber si esa lesión puede ser maligna o al revés, que nos tranquilice. Pero cuanto antes lo derivéis, antes se podrá tratar y mejor pronóstico tendrá el paciente. ¿Cuál es la historia natural del melanoma? El melanoma, por una parte, empiezan las células malignas a crecer y la primera fase es una fase de crecimiento radial, una fase de crecimiento superficial. Posteriormente va a tener una fase de crecimiento en profundidad
las células malignas van a ir creciendo desde la epidermis hasta la dermis al tejido celular subcutáneo. Esta fase de crecimiento en profundidad es la que va a darle el pronóstico al melanoma. Cuanto mayor profundidad tenga la lesión, peor pronóstico va a tener. Después de este crecimiento en profundidad, las células malignas se van a ir vía linfática a colonizar los ganglios. Que tenga el melanoma un N positivo, pues me va a dar peor pronóstico. Después de que me haya colonizado los ganglios linfáticos, se va a ir por vía sanguínea a darme metástasis. Las más frecuentes son a nivel pulmonar y las segundas en frecuencia van a ser las del sistema nervioso central. Los factores pronósticos del melanoma, ¿cuáles son? Pues por una parte, el más importante es el índice de Breslow. El índice de Breslow es el espesor en profundidad de la lesión medido en milímetros. Cuanto mayor Breslow tenga, peor pronóstico va a tener el paciente. Y este índice es el que me va a marcar si trato de una manera u otra al paciente. Por otra parte está la satelitosis, lesiones que están en la piel alrededor de la lesión principal. Si una lesión tiene N positivo, es decir, ganglios afectos, va a tener también peor pronóstico. La localización en áreas que el paciente no se ve, como puede ser la espalda, los brazos, el cuello o el cuero cabelludo, también son de peor pronóstico, zonas que no son accesibles a la vista del paciente o sus familiares. Esto está descrito con las siglas inglesas BANS, de Back, Arms, Neck y Scalp. Un tipo histológico que es el de peor pronóstico es el melanoma nodular. Por otra parte, los varones van a tener peor pronóstico que las mujeres y los pacientes de edad avanzada van a tener también peor pronóstico. Vamos a ver los tipos clínicos de melanoma. Por una parte, el primer tipo va a estar el léntigo maligno melanoma. El léntigo maligno melanoma aparece en mujeres, generalmente de edad avanzada. La localización más frecuente es la facial, suele aparecer en las mejillas y es una historia de fotoexposición crónica. La paciente, tras mucha exposición solar a lo largo de su vida, le aparece una lesión pigmentada que la fase radial, en este caso, la primera fase pues puede durar hasta décadas y posteriormente le aparece una zona de crecimiento en profundidad. Un léntigo que de repente se maligniza sería este primer tipo de melanoma. Aún así, es el melanoma que tiene mejor pronóstico por esta fase de crecimiento radial de mayor duración. El segundo tipo de melanoma es el más frecuente, es el melanoma de extensión superficial. Generalmente afecta a gente joven y las localizaciones más típicas son en varones la espalda y en las mujeres las piernas. Es verdad que estas localizaciones están cambiando con la diferente vestimenta de las mujeres y los hombres en los últimos años. Es importante recordar que en el 30% de los casos aparecen sobre un nevus previo, sobre un lunar previo que el paciente tenía, pero en el 70% restante es una lesión que aparece de nuevo. Y el paciente no tenía nada en la piel y de repente le aparece una lesión, ¿vale? O sea, si vosotros tenéis un lunar, es mucho menos frecuente o menos probable que eso sea un melanoma, en cambio debéis preocuparos más cuando aparece una lesión pigmentada sobre una piel sana, sobre la cual no teníais ninguna lesión previamente. Es un melanoma que se relaciona con la fotoexposición aguda en la infancia y en la adolescencia. Por eso es tan importante hacer hincapié a los padres que no expongan a los niños a determinadas horas del día a la radiación ultravioleta en la playa o en las piscinas.
El tercer tipo de melanoma es el melanoma nodular. El melanoma nodular es el que tiene peor pronóstico. Aparece de forma repentina, generalmente en varones de edad media, y aparece directamente como un nódulo que se ulcera y que sangra. Este melanoma es el de peor pronóstico porque directamente invade en profundidad, no tiene la fase primera de crecimiento superficial. El melanoma lentiginoso acral es el cuarto tipo de melanoma, es el melanoma menos frecuente, aparece sobre las regiones de palmas o plantas o regiones ungueales. Es el menos frecuente de todos, aparece sobre varones ancianos generalmente y también aparece con más frecuencia en las razas negra y asiática. Tiene menos relación con el sol y tiene mal pronóstico, aunque tiene mejor pronóstico que el melanoma nodular. Por orden de pronóstico serían el de mejor pronóstico el lentigo maligno melanoma, posteriormente iría el melanoma de extensión superficial, posteriormente este tipo de melanoma, el melanoma lentiginoso acral y por último, el de peor pronóstico, el melanoma nodular. El tratamiento del melanoma es muy importante, tenéis que saberos desde el principio hasta el fin. Entonces, ante cualquier lesión que sea sospechosa de melanoma, lo primero que tenemos que hacer es una biopsia. A ser posible, vamos a hacer una biopsia excisional, es decir, quitando toda la lesión. Entonces, ese material lo mando a anatomía patológica, lo mando al patólogo y el patólogo me dice si esa lesión es un melanoma o no es un melanoma. Si no es un melanoma, pues tranquilizo al paciente y le digo, mire, no era un melanoma, no era una lesión maligna y ya está. Pero en el caso de que sea una lesión que sí que es maligna, que sí que es un melanoma, lo que le tengo que preguntar al patólogo es cuál es el índice de Breslow, porque eso es lo que me va a determinar tomar una actitud u otra. En el caso de que el índice de Breslow sea menor de 1 milímetro, el espesor, recordar, el espesor en la profundidad, si es menor de 1 milímetro, lo que tengo que hacer es ampliar los márgenes 1 centímetro. En el caso de que el índice de Breslow sea mayor de 1 milímetro, tengo que hacer dos cosas. Por una parte, ampliar los márgenes 2 centímetros y por otra parte, hacer la técnica del ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio que drena del tumor. Es decir, lo que hago es coger un contraste que está marcado, lo pincho sobre la cicatriz, sobre la lesión, sobre donde estaría la lesión maligna y el primer ganglio que drene es el que estirpo. Estirpo ese ganglio y lo vuelvo a mandar al patólogo, que lo analiza. En el caso de que el ganglio sea negativo, pues hago seguimiento al paciente y ya está. Pero en el caso de que el ganglio centinela sea positivo, tengo que hacer linfadenectomía total de esa región y tratarle con interferón. Ante el caso particular de que tengamos un melanoma in situ, es decir, un melanoma que no haya sobrepasado la membrana basal, lo que tengo que hacer es ampliar los márgenes medio centímetro. Os recomiendo mirar el esquema del manual, que está muy bien, y estudiarlo por ahí.